Nosotros somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, de La Tacunga, de la carrera de Finanzas y Auditoría, y a continuación les vamos a realizar una exposición de la materia de Comercio Internacional con el tema el COVID-19 y el comercio internacional, efectos en la economía de los países de América del Norte. Gracias a nuestro tutor, el ingeniero Oscar Cadena, y a mis compañeras que conformamos el grupo, Canchiña Daniela, Herrera Jocelyn, mi persona, y Pila Daniela. A continuación, cada expositor con el tema que le ha tocado. Como primero tenemos a mi persona con Canadá, Daniela Conchiña con Estados Unidos y a Daniela Pila con México. Como bien sabemos, Canadá está situada en América del Norte. Tiene una superficie de 9.984.670 kilómetros cuadrados. Así pues, es uno de los países más grandes del mundo. Su capital es Ottawa y su moneda son los dólares canadienses. Cuenta con una población de 36.994.000 personas. Se encuentra en la posición 39 de la tabla de población. Además de que Canadá es una de las 10 economías más importantes del mundo gracias al volumen del PIB que posee. A continuación les vamos a hablar sobre el COVID-19, los efectos en la economía de Canadá. Como bien sabemos, el coronavirus se ha extendido por todo Canadá, con más de 97.000 casos y más de 7.000 muertes a partir del 10 de junio. Canadá también se está viendo afectado por la fuerte caída en los precios mundiales del petróleo. Los gobiernos federales y provinciales han implementado una serie de medidas para mitigar la propagación del virus, incluidas en estas las restricciones de viaje, el distanciamiento social y las declaraciones de estados de emergencia y cierres de negocios en algunas provincias para la mitigación de este virus. Con respecto a los efectos en la economía, según el FMI, del 14 de abril del 2020, debido al brote del coronavirus, el crecimiento del PIB debería caer en 6,2% en 2020 y luego repuntar al 4,2% en 2021, sujeto a la recuperación de la economía global posterior a la pandemia. Los principales sectores económicos de Canadá encontramos el sector agrícola, con el 1,7% del PIB de Canadá y emplea al 1% de la población, según el Banco Mundial. Así también encontramos al sector industrial, que aporta el 24,8% del PIB y emplea al 19,4% de la fuerza laboral. Canadá cuenta con 6 importantes sectores de la industria primaria. Entre ellas principalmente encontramos las energías renovables. En esta destacamos principalmente la energía eólica, ya que este país es un exportador neto de dicha energía. Y por último encontramos el petróleo, que el país dispone asimismo de grandes reservas de gas y tiene la cuarta mayor reserva de petróleo del mundo, siendo el séptimo productor de petróleo, cuya producción se encuentra en las provincias occidentales, especialmente en Alberta. Con respecto a las exportaciones e importaciones de Canadá, las exportaciones cayeron en un 4,7%, alcanzando un valor de 46.300 millones de dólares canadienses. Y las importaciones bajaron un 3,5%, totalizando 47.700 millones. Estas cifras corresponden a la circulación de bienes en marzo, cuando ya el país se hallaba en plena vigencia de medidas de emergencia destinados a limitar la expansión del virus en este territorio. Encontramos que de resultado
por el COVID ha habido un déficit comercial canadiense que se ubicó ese mes en 1.400 millones de dólares, es decir, en marzo, en comparación con los 894 millones que se registraron en el mes de febrero. Asimismo, la reapertura de la economía, según el ministro Trudeau, emitió una declaración conjunta con los primeros ministros de todo Canadá sobre su enfoque compartido de salud pública para apoyar el reinicio de la economía, ya que todas las provincias han comenzado a implementar planes para reabrir los negocios y la recuperación de la economía de Canadá. Muchas gracias. Estados Unidos, con una superficie de 9.831.510 km² y una población de 327.352.000, es el segundo país más grande del continente americano después de Canadá, con su capital ubicada en Washington, D.C. Está conformado por 48 estados. El COVID-19 se ha expandido considerablemente en este país y es así que existen respectivamente en marzo 85.000 casos, en abril 1 millón de casos, mayo 1.657.441 casos y junio 2.178.710 casos. Más de 30 millones de estadounidenses solicitaron el subsidio de desempleo, lo que aumenta la posibilidad de una profunda recesión económica y un aumento significativo en la tasa de desempleo. Para el primer trimestre del 2020 indica que el PIB de Estados Unidos cayó en un 4.8% a una tasa anual. Estados Unidos es el país más rico, poderoso e influyente de la Tierra. Su PIB nominal, estimado en el año 2019, fue de 20.5 billones de dólares. Es también el mayor productor industrial del mundo y el país comercial más grande del mundo. La tasa oficial de desempleo de Estados Unidos relacionada con la pandemia del coronavirus es ya de 14.7%. La crisis de COVID-19 aumentará aún más el déficit fiscal y la deuda pública de Estados Unidos. El paquete económico de 9% del PIB en respuesta a la crisis de COVID-19 aumentará alrededor del 15%, lo que dará lugar a una relación general entre la deuda y el PIB de casi 125% a finales de este año. La combinación de elevados déficits fiscales y un menor crecimiento potencial impide la trayectoria descendiente de la relación entre la deuda pública y el PIB, que en cambio se espera que aumente por encima del 130% en los próximos años. Veamos el valor de diciembre de 2019, que son $202.289, con el de abril de este año, que son $165.425, y como podemos observar, las importaciones han disminuido en el país debido al cierre de fronteras. De manera, comparamos las exportaciones de diciembre de 2019 y abril de este año y hay una diferencia significativa para el país, ya que no se ha podido realizarlas como antes de la pandemia. Por último, tenemos que en Estados Unidos la crisis sanitaria afectó a sectores en los que los migrantes tradicionalmente se empleaban, como la construcción, los restaurantes y los hoteles. En 2018, el 28.7% de los migrantes provenientes de otros países de la región se empleaban en servicios y el 20.6% en construcción y mantenimiento. COVID-19, la gran pandemia mundial, sin duda, va arrasando con la economía global. La incertidumbre sobre la duración y la profundidad de los efectos económicos relacionados con la crisis de salud están incrementando las percepciones de riesgo y volatilidad en los mercados financieros. Sin duda, América del Norte ha sido fuertemente golpeada por esta pandemia. Y hoy en día, México está viviendo uno de sus momentos más difíciles de la historia. Con una población de casi 130 millones de habitantes y una rica historia cultural y gran diversidad, México enfrenta una crisis humanitaria y social. Al finalizar la tercera semana de junio, se registran 180.545 casos contagiados y alrededor de 21.825 fallecidos. Por otro lado, la conmoción social y el riesgo laboral aumentan
ya que alrededor de 10 millones de personas en el mercado laboral informal han perdido su fuente de empleo. Así también se ha visto un panorama complicado para el gobierno mexicano, que aún depende en buena parte de las exportaciones petroleras. El petróleo está perdiendo su sustento económico. Los efectos negativos de la pandemia en la economía se le suma además la caída en el precio del petróleo. Según la CEPAL, alertó sobre la peor contracción económica en América Latina, derivada de las contingencias sanitarias por COVID-19. La caída del PIB estimada es de 5.3% para la región. Sin embargo, hay países, como es el caso de México y Brasil, en los que el pronóstico es más desacelerador. La crisis que sufre la región en el año 2020, con una caída del PIB ya mencionada de 5.3%, será la peor en toda su historia. Para encontrar una contracción de magnitud comparable, hace falta retroceder hacia la Gran Depresión de 1930, con un menos 5%, o más aún, hasta 1914, con menos 4.9%. Las proyecciones también anticipan un importante deterioro de los indicadores laborales en el 2020. La tasa de desempleo se ubica en torno a 11.5%, un aumento de 3.4 puntos porcentuales respecto al año 2019, 8.1%. De esta forma, el número de desempleados de la región llegaría a 37.7 millones. Asimismo, la elevada participación de las pequeñas y medianas empresas en la creación del empleo, más del 50% de empleo formal. La interrupción de las cadenas de valor producida por la pandemia impactará con mayor intensidad en las economías brasileña y mexicana, que poseen los sectores manufactureros más grandes de la región. En tanto, el valor de las exportaciones de la región caería en 15%. Es evidente que la crisis sanitaria, a causa de la expansión de la pandemia mundial conocida como COVID-19, ha tenido gran impacto en los países de América del Norte. En este caso, México es un claro ejemplo, ya que si su economía, tanto de los pequeños emprendedores como de grandes empresarios, se mantiene paralizada, el retroceso económico es un riesgo inherente para el país, ya que no se puede realizar actividades económicas ni expandir el comercio de forma natural.